con Ruth del Salto. Cerca de 8 millones de bolivianos están convocados este domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso. Esto en medio de una crisis económica, política, social que ha mantenido a Bolivia en una encrucijada. Sin Evo Morales en la papeleta y con el oficialismo bastante dividido, podría irrumpirse la hegemonía del Partido Movimiento al Socialismo y dar paso a la victoria de la oposición luego de más de 20 años. Vamos a abrir el debate en Ángulo. Bienvenidos. Vamos inmediatamente a ver a quienes integran el panel el día de hoy en Bolivia. Le voy a dar la bienvenida a Martín Camacho, analista y asesor político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Luz. Muy buenas tardes. Un honor poder estar nuevamente en tu programa. Gracias por estar aquí. También a Hugo Sandoval Costas, es exdiputado nacional de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Y también voy a darle la bienvenida a José Peralta, analista político. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con usted. A darle la palabra a los tres, porque esto que vive Bolivia el próximo domingo, pues marca una situación quizás diferente a lo que fue la última elección. Señor Camacho, analista Camacho, voy a empezar con usted. A casi un año de lo que fue un intento fallido denunciado en su momento por Luis Arce para derrocarlo, según lo decía, los bolivianos están en una profunda crisis económica, no han podido salir de ahí, no ha logrado remontar esta situación y ahora se puede escoger entre algunos candidatos. Si estas elecciones tuvieran algo de predicción, ¿cuál sería el resultado a criterio suyo? Bueno, primero que nada, yo creo que tenemos que poner o fijar la mirada en lo que han sido más de 11 encuestas que se han venido desarrollando en los últimos meses. 11 encuestas que han sido desarrolladas por las principales cadenas de televisión y además uno de los principales medios de prensa que tiene su residencia o tiene su nacimiento en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y evidentemente de estas 11 encuestas tenemos un ganador definitivo, que es el señor Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad, en la que de 11 encuestas ha logrado 11 victorias, evidentemente con una ventaja no muy amplia del segundo candidato, ambos de oposición, es decir, ninguno es parte del movimiento socialismo ni de ninguna línea socialista en primera apariencia. Entonces, lo que debemos considerar justamente es lo que ya se ha reflejado en los números. Además, yo tengo que ser ético y tengo que ser correcto en mis apreciaciones. Personalmente y justamente siendo parte de la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, uno de los el principal preso político en Bolivia, que está dándole además su respaldo al señor Samuel Doria Medina, entonces tengo una preferencia personal por este candidato. Gracias por esta primera intervención. Voy a darle la palabra al exdiputado Sandoval. Hablando un poco de estas elecciones, también preguntarle cómo se llega hasta este momento. Hay un silencio electoral, por supuesto, marcado. Pero ¿usted concuerda, discrepa con lo ya expresado por el analista que lo antecedió? ¿Cuál es su criterio? Si pudiera predecir en algo el resultado, que además, no sé si coincide, muchos dicen, va a haber un balotaje. Bueno, yo coincido en que va a haber un balotaje, va a haber una segunda vuelta. Sin embargo, es importante resaltar un aspecto, el más importante de todo este tiempo. En 20 años
La oposición, la conocida o la denominada oposición, no ha encabezado las encuestas, no ha encabezado las tendencias, y hoy por hoy son la oposición, los dos frentes más importantes de la oposición, los que están encabezando las encuestas en todas las regiones. El Movimiento al Socialismo, de acuerdo a estas encuestas, habría agotado su ciclo, pero además habría agotado la preferencia electoral de parte de como anteriormente ellos lo hacían. Lo segundo que es importante también, no de menor importancia, es que agotado este sistema también, pues hay una esperanza profunda en la construcción y en la liberación de los derechos que habían sido restringidos. Tenemos presos políticos, uno de los más importantes justamente Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez, y en fin, hay una cantidad de exiliados, una colonia de exiliados en todo el mundo bastante grande, que en los 20 años ha ido migrando del país justamente para proteger sus derechos y sus condiciones de vida. Esta elección marca el hito histórico de que probablemente se puedan devolver los derechos ciudadanos y civiles a toda esta columna de ciudadanos que se les ha restringido los derechos. Y lo tercero, finalmente, es una elección que no solamente tiene que ver con lo político, sino tiene que ver con lo económico. Las filas constantes que hace un año tenemos con respecto a la falta de dólares, la falta de incentivo a la producción, pues en definitiva nos están llevando a los bolivianos en su generalidad a buscar un cambio en el sistema y en el modelo económico. Quiero conocer el criterio de José Peralta, analista, con respecto a esto, los candidatos que se disputan la presidencia de Bolivia el próximo 17 de agosto, una lista oficial que se dio a conocer en primera instancia, que al principio hablaba de 10 nombres, quedó reducida a 8 tras la renuncia de 2 postulantes, la exclusión también de Evo Morales, que ocasionó pues bloqueo, amenazas, a algunas situaciones por parte de sus seguidores que no estaban de acuerdo con este fallo de la Corte. Se acerca a Bolivia el fin de 2 décadas de hegemonía socialista del MAS. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero, el primer aspecto es que es muy posible ya y probable de que vayan todos candidatos de la centro derecha a una segunda vuelta. Ya, para mí hay un empate técnico en este momento. Si bien han habido bastantes encuestas, pero si uno se suma y resta, en la práctica es un empate técnico. Ya, lo segundo es que Evo Morales está trincherado en el Chapare. Ya, él sigue vigente, está promocionando, está trabajando, haciendo campaña por el voto nulo. De hecho, hoy día un artículo de New York Times sale con una foto de Evo Morales y hablando sobre cómo él se prepara en el Chapare y está trabajando como haciendo campaña para su candidatura, pero en este caso haciendo campaña por el voto nulo. No sabemos, veremos en qué medida eso afecta indirectamente, favorablemente para la oposición, para uno de los candidatos de derecha, y obviamente le quita ventaja a su candidato o a su hijo político que está divorciado, que es el caso de Andrónico Rodríguez, ¿ya? Y obviamente un tercer aspecto, ¿no? El tema de que yo considero que no es que la izquierda esté muerta o se esté muriendo, sino es un ciclo económico que se ha agotado con el tema del gas, ya, pero, y el MAS como partido, como institución, también se ha debilitado, está prácticamente, si no saca un porcentaje legítimo, digamos, puede perder la sigla, pero aquí hay lo importante. Una cosa es el MAS como estructura partidaria que ha sido predominante y que ahora está por implosionar, pero otra cosa es el campo nacional popular y la izquierda, la gente que se identifica con la izquierda. Y esa gente tiene una cuestión sociocultural, territorial, ideológica, que todavía va a seguir vigente. Y yo considero que es la tercera parte del electorado en Bolivia. Ahora, que no tenga representante político en este momento competitivo ya es otra historia. Podría ser Andrónico, no lo sabemos. Hay que esperar hasta el domingo para saber cómo se definen las cosas y la derecha en este caso, si es que los dos candidatos, Tuto y Samuel, van a una segunda vuelta. Ahora que usted ha citado al expresidente Evo Morales, figura histórica de la izquierda boliviana que intentó volver a postularse, pero un tribunal constitucional lo inhabilitó, fue justamente en mayo del 2025, dictaminó que la reelección presidencial indefinida no estaba permitida y que Morales había superado también el límite de mandados establecidos según la Constitución. Analista Peralta, él gobernó del 2006 al 2019. ¿Cuánto ha servido ahora el hecho de que su nombre conste en la papeleta o no? Algunos dicen esto es saludable para el país, algunos señalan que podría ser negativo, porque como usted lo ha señalado, él está trincherado, él no ha dejado de participar activamente en una campaña, aunque no esté en papeleta.
Sí, mire, es importante lo que usted menciona. ¿Por qué? Porque se va a poner a prueba el domingo si el mandato que él está estableciendo, la campaña que está trabajando, es algo inaudito. No sé si ha pasado en algún lugar del mundo. Hasta casas de campaña hay promoción del voto nulo acá en Santa Cruz, ¿ya? Por tanto, vamos a ver si el votante, el voto nulo generalmente ha sido entre el 5 y 10%, ya históricamente, pero si eso pasa al 15 o 20%, según las encuestas en la parte occidental de Bolivia, el voto nulo llega al 22%, y si eso se consolida, quiere decir que Evo Morales todavía tiene músculo político. Porque mucha gente es una cuestión de identificación de piel ideológica, territorial, sociocultural, indígena, lo que usted quiera, con Evo Morales. Si es que el votante nulo se prevalece, no va a ganar, pero si es que supera, digamos, a Andrónico y a Del Castillo. Y obviamente eso de manera indirecta puede aprovecharlo o Doria Medina o Tuto Quiroga, pero obviamente va a perjudicar a los otros candidatos de la izquierda, porque ese voto nulo va a ser dado por gente que se identifica con la izquierda, gente que nunca va a votar por un candidato de derecha. Estamos hablando de un tercio de los votantes en Bolivia. Por tanto, ahí está la disputa, ¿no? Es paradójico, con esto termino. Ahorita la izquierda está apostando por el voto útil para Andrónico, entre los tres que están, o dos candidatos que están ahí, el que está mejor posicionado. En cambio, la derecha ya no es como fue 2019-2020 voto útil. Ahora es votar por el candidato, digamos, que más preferencia tiene la gente que es de la centro derecha y la derecha radical. Ahora, analista Camacho, ¿por qué en el espectro de la izquierda, por ejemplo, están estas dos candidaturas que siguen en pie? Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno. ¿Por qué no logran ocupar el lugar que en su momento pues tuvo Evo Morales? ¿Hay una identificación con la persona o con los ideales de un partido en Bolivia? Bueno, primero que nada, justamente creo que la izquierda y específicamente el movimiento del socialismo pasó de tener una fuerte ideología, sobre todo en su base, a identificarse con un candidato, con un caudillo, en este caso como el señor Evo Morales Ayma, que luego de una serie de tropiezos y además de una serie de actos delictivos vinculados a la libertad sexual, incluso de menores, y otros tipos de actos delictivos, ha sido apartado, pero justamente por el actual presidente Luis Arce, que fue además su candidato el año 2020, fue el candidato presidencial que escogió el señor Evo Morales. Ha sido duramente perseguido. Yo creo que en una ficción de persecución de parte del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que nunca logra hacer cumplir los mandamientos de aprehensión en contra de Juan Evo Morales Ayma, pero que pretende con esta ficticia persecución justamente demostrar un poco de fuerza de lo que aún le resta al movimiento, al socialismo, al partido en sí, que se ha visto apartado y se ha visto fraccionado en más de 3 fracciones, ¿no? Entonces, ahora tenemos a los evistas, a los arcistas, a los androniquistas e incluso los que han decidido apoyar a la candidata o ex candidata, la señora Eva Copa, la alcaldesa de la ciudad del Alto, que decidió en todo caso retirar su postulación como presidenta con su alianza o su partido político Morena. En este entendido, yo creo particularmente que los seguidores de Evo Morales ya siguen, en este caso, a una persona, pero que además no son la mayoría de la izquierda, como se podría considerar, sino un grupo cerrado que además tiene su radicatoria justamente en el trópico cochabambino, en ciertos sectores, pero que puede mover primero grandes cantidades de personas y además grandes cantidades de dinero con dinero que además proviene de actividades ilícitas como es la producción de cocaína, ¿no? El tráfico además de sustancias controladas que como todos conocemos es del día a día en la zona en donde ahora está trincherado Juan Evo Morales Ayma. Por eso es que justamente, como decía el analista, si llegara, por ejemplo, una votación de nulo al 15%, podríamos estar hablando, yo creo, digo, es mi criterio justamente, de que Juan Evo Morales Ayma aún tiene cierto poder de convocatoria, pero que además puede proclamarse con este voto nulo, ¿no? Como un ganador de las elecciones, ¿no? Aunque no signifique justamente asumir
la presidencia, pero tratar de boicotear un gobierno constitucionalmente electo. Como él no puede ser candidato justamente a promocionado, ¿no? Lo que es el voto nulo, que él lo está tomando justamente como un voto que fuera propio de su persona. Y con esto pretender convulsionar el país a partir del día de hoy. Exdiputado Sandoval, ¿cuál es su criterio con respecto a esto? El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sí, lo ha dicho fuerte y claro, que si el voto nulo se impone el próximo 17 de agosto, entonces, textualmente, Evo ganó las elecciones, ha dicho él, elecciones generales en Bolivia, ya que a juicio de Evo Morales no hay un candidato que represente al pueblo boliviano como sí lo hace él. Bueno, a ver, hay que precisar primero que durante todo este proceso electoral, Evo Morales ha jugado varias cartas, ha apostado varias cartas para poder participar del proceso electoral y en todas las posibilidades se le ha truncado la posibilidad. Ha intentado con Eva Copa, ha intentado con... En fin, ha intentado articularse en determinadas siglas, pero siempre por detrás con la verdadera amenaza que para él es una amenaza muy dura y es la característica constitucional de que él no puede ir a la reelección. Hay una sentencia, hay una aclaración respecto a la sentencia y en ningún ámbito, en ninguna posibilidad, él podría ser candidato, inclusive a senador. Así lo dicen las sentencias constitucionales que han sido emitidas por el órgano correspondiente. Entonces, ha intentado generar la fórmula para participar y evidentemente por ninguno de los caminos hubiera sido viable su participación política en este proceso electoral. Lo que primero demuestra que ya ha perdido pues el ejercicio del poder como tal, la influencia en los órganos determinantes, pero también ha tenido una clarísima pérdida de apoyo. Segundo intento, obviamente, es pues profundizar en el aspecto y en el tema del voto nulo. Sin embargo, y ahí hay que ser bien claros y concretos, el voto nulo, de acuerdo a las encuestas, tampoco representa la mayoría de los bolivianos. Es en realidad la mayoría de los bolivianos la que está buscando una salida electoral que propicie y mejore la posibilidad de salir y solucionar el tema de la crisis económica. Y lo segundo que se demuestra en eso con el llamamiento al voto nulo es pues en definitiva que el que genera el conflicto y el que está generando el conflicto más allá del terrorismo de Estado que ha sido durante estos 20 años, el terrorismo en las calles es pues Evo Morales y eso más allá de generar voto nulo va a generar nomás un voto rechazo hacia la acción de él que va a manifestar en las ánforas cuando la preferencia electoral muestre que la salida definitivamente es en las ánforas y es en el proceso democrático. No hay otra forma de darle solución a Bolivia. Analista Peralta, hablemos ahora del lado opositor en Bolivia. Concentra a la derecha y centro derecha, ahí el abanico es un poco más amplio, se destacan, por ejemplo, está el empresario de centro derecha Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, centro derecha liberal. Está el expresidente Jorge Quiroga, libre de derecha liberal conservadora, y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes, Autonomía para Bolivia, Súmate, de derecha regionalista y conservadora, así algunos movimientos que están juntos. La pregunta es, ¿podría ganar la oposición, según dicen algunos analistas? Esto es, por estar cansado, por el hartazgo que existe en Bolivia, del MAS, de lo que ha sido este tránsito del MAS con Evo Morales, con Luis Arce, o porque la oposición, quienes lo representan, tienen una mejor opción para sacar adelante a Bolivia. Yo creo que es por la condición económica que estamos viviendo, ¿no? Es lo principal determinante. ¿Ya? Lo segundo es la división interna del MAS, que eso ha favorecido. ¿Ya? Mire usted, algo importante que hay que aclarar aquí conceptualmente. Usted ha hablado de 3 candidaturas, pero faltaría una cuarta, que es la de Rodrigo Paz con el Partido Demócrata Cristiano. Y estoy hablando con base en las tendencias que dan las encuestas. ¿Ya? Aquí posiblemente en Bolivia el próximo parlamento ya esté conformado por lo que se denomina un pluralismo moderado, que es cuando no más de cinco fuerzas conforman un parlamento. Es decir, posiblemente esté Andrónico que sea minoritario, pero estas otras 4 fuerzas, y en el escenario hipotético de que vaya Samuel
con Tuto a segunda vuelta, ya aquí vamos a ver que obviamente entre Manfred y Rodrigo Paz necesariamente van a ser necesarios para hacer un gobierno de coalición con el que gane en segunda vuelta entre Samuel y Tuto Quiroga, ¿ya? Obviamente aquí también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Las narrativas no son estructurales, son epidérmicas. ¿En qué sentido? Porque solamente apuntan a cuestiones económicas. Lo sociocultural, lo ideológico, lo que se ha construido en los últimos 20 años con la constitución política del Estado y con todas las políticas de gobierno y toda la literatura que se ha escrito aquí en Bolivia y en el exterior sobre el fenómeno de Evo Morales, todavía sigue vigente en el imaginario de mucha gente de sectores populares indígenas en Bolivia. No digo que la mayoría, pero todavía la gente cree en esas ideas. Socialistas, populares, sí, ¿ya? Por tanto, a eso los candidatos de la derecha ninguno ha interpelado. Solamente no tienen un programa, solamente tienen medidas económicas para salir de la crisis en el mediano plazo y corto plazo, no en el largo plazo. Por tanto, eso es lo preocupante si relacionamos con lo que podría Evo Morales, si llega a tener un 15 o 20% de voto nulo, podría mantener una masa crítica con capacidad de despliegue territorial, ideologizada, adoctrinada, porque esto se ha trabajado desde los colegios. Hay mucha gente joven adoctrinada que todavía sigue vigente y va a seguirlo porque es una forma de pensar totalmente legítima, pero la derecha no ha trabajado eso, solamente apuesta a medidas económicas. Por tanto, la estabilidad política en Bolivia con estas elecciones que gana la derecha no es que sea algo asegurado, porque aquí estamos hablando también de una batalla cultural que la izquierda en Bolivia todavía la sigue ganando. ¿Algo que acotar, que refutar, analista Camacho, antes de irme al corte comercial? Bueno, en realidad yo creo que lo que va a suceder el domingo 17 es justamente la expresión máxima del pueblo respecto a 20 años de una dictadura que se ha amparado y que se ha sostenido en base a la corrupción, al narcotráfico y ha tratado de mostrar fuerza a través de una persecución política y el silenciar a líderes políticos de oposición de distintas regiones del país. Entonces, hay un hartazgo porque evidentemente en los últimos 12 meses, y puede ser un poco más, no solamente estamos enfrentando una crisis económica sin precedentes, sino que también estamos enfrentando una crisis hidrocarburífera sin precedentes. En Bolivia estamos viviendo lo que nunca se había vivido antes, ¿no? Colas para conseguir combustible, constante escasez, sobre todo de diésel, constante escasez de gasolina, la subida de los precios de la canasta, y esto es un voto castigo que además, acompañado de la fractura del movimiento al socialismo, le va a costar bastante caro, no solamente al MAS, sino a todos los que se fraccionaron del movimiento al socialismo, vale la redundancia, entre ellos, además, el señor Andrónico Rodríguez, y a futuro seguramente a otros candidatos que vienen del mismo partido. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo, hablando de las futuras elecciones en Bolivia. A propósito, lo que ha sucedido en las últimas horas, cosas que se dan antes de las elecciones. El diputado opositor Alberto Astorga ha vestido de reo un busto del expresidente Evo Morales que está situado justamente en el Parlamento como símbolo de su detención en el caso de que las elecciones generales del próximo domingo resulte vencedora una fuerza contraria al oficialismo. Según este diputado, ha colocado en la estatua de Morales esta chaqueta con rayas blancas y negras que popularmente representa a los detenidos, y ha puesto el número 9999, un gorro con los mismos colores. Con esta imagen vamos a la pausa comercial. Volvemos enseguida con más en Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Recta final en Bolivia para las elecciones generales del próximo domingo. Van a elegir al nuevo presidente que va a regir el rumbo del país por los próximos 5 años. También los bolivianos van a escoger a 130 miembros de la Cámara de Diputados, 36 miembros de la Cámara de Senadores, 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Seguimos aquí con el panel en Ángulo. Analista Peralta, usted
hace un momento en el primer bloque mencionaba un pluralismo moderado en Bolivia en el Congreso. Vamos a ahondar sobre esa idea que también se va a elegir el próximo domingo. Bueno, yo considero que es posible, ¿no? De acuerdo a las tendencias de las tres encuestas de los tres medios de mayor alcance nacional en Bolivia, ¿no? Uno, Red Unitaria y El Deber, ¿ya? Y eso nos muestra que hay cuatro candidaturas, digámoslo así, de la derecha, del campo de la derecha, que si bien dos son competitivas, pero hay dos que también tendrían posibilidad de meter, digámoslo así, senadores y diputados plurinominales a la Asamblea. Por tanto, el próximo gobierno sí o sí va a ser un presidencialismo de coalición, ¿no? Y veremos, bueno, en qué medida, porque hay coincidencias en términos económicos, ¿no?, entre todos los candidatos. Si bien los estilos discursivos son diferentes, un poco más del centro, otro poco más a la derecha, pero coinciden en que esto es la idea básica: recortar el gasto público para poder tener más ahorro y obviamente que se estabilice la economía, ¿no? Sobre todo que el dólar se estabilice y que haya distribución regular de combustibles, que eso es lo más importante y eso es lo que la mayoría de la gente quiere que ya se solucione. Y seguramente muchos inversores, etcétera, etcétera, que también las reglas de juego para las inversiones estén claras, ¿no? Y en eso tiene que ponerse de acuerdo el gobierno, el parlamento, porque hay cosas que el gobierno del MAS con Arce y con Evo no han permitido y han, digamos, ahuyentado, han corrido a muchos inversores por una cuestión ideológica y otros factores. ¿Cuáles son las principales leyes que podrían ponerse sobre la mesa, exdiputado nacional Hugo Sandoval, con un Congreso que también va a ser elegido, representantes? Vemos que ustedes en Bolivia tienen Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Leyes principales que deben estar sobre la mesa ante una nueva legislatura, ante un nuevo ejecutivo también, para empezar de cero. ¿Cuál sería esa discusión? Bueno, lo primero que hay que poner en la mesa tiene que ver con el tema presupuestal económico del Estado. Para eso se necesitan leyes, se necesitan medidas jurídicas importantes que van a ir acompañadas de decretos, sin importar cuál pueda ser el gobierno. Para eso se necesita, pues, definitivamente conciliar en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, estas medidas correctivas en el tema económico. El tema económico tiene que ver, y en lo que se ha puesto en común en general, es que tiene que ver con el acortamiento del Estado, tiene que ver el recorte presupuestal al Estado, pero tiene que haber también incidencia económica en algunos sectores que han quedado más expuestos y más vulnerables a partir de estos últimos 2 años de crisis económica. Tiene que ver también medidas que vayan de la mano con el tema de la subvención a los combustibles, y tiene que ver también con el tema de la disposición de dólares en la economía de los bolivianos. Y esto tiene que ver con fortalecimiento del aparato productivo, con la apertura de fronteras, y algo que es fundamental y que ha quedado en el tintero es el cambio de la matriz productiva. Bolivia ya en este momento no puede pensar que los recursos económicos extractivistas son los que nos van a solventar la siguiente gestión. Por lo menos necesitamos 7 años para ver producción de litio y 7 años para ver producción de hidrocarburos. Por tanto, la matriz productiva, la matriz económica tiene que cambiar, y eso no solamente es un tema de política del órgano ejecutivo, tiene que ver con modificación de las leyes en la Asamblea Legislativa. Y por último, la apertura de fronteras y del comercio, que tiene que ver con seguridad alimentaria, pero también con tributaria, lleva a pensar que tiene que haber una modificación, ordenamiento en el aspecto tributario, porque en Bolivia, al final de cuentas, todos los bolivianos terminan extorsionados por el sistema tributario boliviano, que lo que hace es escapar de la formalidad necesaria que necesita Bolivia en términos de recursos para fomentar el aspecto productivo y el aspecto de la industrialización que jamás hubo. Y lo otro definitivamente es, pues, que el Parlamento va a obligar, en definitiva, si queremos que todo salga bien y que arribemos a buen puerto, pues a conciliar y a reconciliar a los bolivianos. Ya no se trata
de los extremismos de las regiones o de los extremismos raciales que se haya podido poner en algún momento en el tintero. Se trata de un proceso de reconciliación muy profundo que va a tener que ver con consensos, va a tener que ver con cogobierno, va a tener que ver con concesiones, pero por sobre todas cosas con el reclamo de la sociedad boliviana en este momento. Si eso no se trabaja desde ya en el futuro, en la futura Asamblea Legislativa, no nada va a prosperar y va a haber frenos excesivamente de coacción, de coerción, que no van a permitir que avancemos y que más bien se profundice la crisis económica, política y social. Uh-huh. Claro, crisis económica sobre la mesa como principal punto. Quiero conocer el criterio del analista Camacho y también cómo se llega a ese consenso que está hablando aquí el exdiputado Sandoval. Desde que el movimiento al socialismo, el MAS, llegó al poder en Bolivia en el año 2006, dominó justamente la política boliviana con mayorías en el Parlamento. Esa hegemonía de los últimos 20 años podría llegar a su fin, lo estamos hablando aquí, en unas próximas elecciones. Las encuestas de intención de voto perfilan un escenario legislativo también fragmentado, pero dominado por fuerzas, las diferentes fuerzas de la oposición. Ahí van a ser necesarios los pactos políticos. Sí, es correcto. Si no se pudo llegar a una consenso en la oposición previo a las candidaturas y no se pudo incluso hasta la última fecha, el día pasado, el 13 de agosto, cuando se podía modificar aún las candidaturas. En definitiva, la oposición, en este caso, por ahora, como demuestran las encuestas, liderada por el voto hacia la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, va a tener que consensuar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. No, van a tener que buscar un consenso, incluso previo, buscando aún o pensando en una gran posibilidad, conforme a las encuestas podría darse, que es un vantaje en una segunda vuelta, en donde evidentemente van a tener que ver alianzas para poder lograr la mayoría que requieren para elegir su presidente. Sin embargo, el día domingo ya vamos a conocer cómo va a estar compuesto o cómo va a estar, en todo caso, repartida la Asamblea Legislativa Boliviana. En ese entendido, los consensos para la aprobación de leyes, para la aprobación de proyectos, incluso para hasta aplazar algunas o derogar algunas leyes que se han aprobado en último momento en esta semana y que son totalmente contrarias a la economía boliviana, van a tener que darse a través de pactos que permitan la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Analista Peralta, antes de irme al corte comercial, justamente hablando de estas proyecciones, según lo han colocado las empresas encuestadoras que perfilan que el legislativo estará dominado por dos principales fuerzas de la oposición, pero también se señala que ninguna tendría la mayoría decisiva para garantizar la gobernabilidad del Ejecutivo. ¿Qué se hace ahí en ese caso? Bueno, por eso le decía, ¿no? Es muy posible de que en el caso aparte de la unidad de Samuel Libre, de Tuto, la alianza, pueda tener presencia parlamentaria, Súmate de Manfred y PDC de Rodrigo Paz. Ya veremos en cuál es el alcance territorial que tienen de cantidad de senadores, como también cantidad de diputados plurinominales y uninominales. Hay que tomar en cuenta que el sistema electoral en Bolivia es mixto. Hay representación proporcional y representación mayoritaria, ¿ya? Por tanto, aquí vamos a ver, no si es que ellos sacan candidatos de determinados territorios o senadores y en base al número que tengan, ¿no? Van a tener que formar un gobierno de coalición para aprobar leyes con 50 más 1 o 2/3 o mayorías cualificadas, dependiendo de la profundidad de ley y de acuerdo a las normas. Ya, aquí no quiero pasar esto, digamos, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, ya si se va a cambiar, no se va a cambiar para que haya inversión extranjera y muchas otras leyes medioambientales, en el tema económico también. Por tanto, es una cuestión que todavía es muy compleja. Vivimos ahorita una incertidumbre preelectoral, no sabemos quién va a ganar, pero por lo menos hasta ahora hay una certidumbre institucional de que las elecciones se van a llevar a cabo, ¿no? Y veremos si los candidatos que están en las tendencias de la encuesta pueden consolidar esa votación en el día domingo.
Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, unas elecciones en Bolivia que podrían marcar, según muchos analistas, el fin de la hegemonía de la izquierda, pero abriría también espacio, un ciclo de fragmentación. Ahí va a ser necesario espacios de diálogo, como bien lo han dicho los panelistas, de construir estos consensos y reconocer la pluralidad de este pensamiento político que hay en Bolivia. Volvemos luego del corte con las conclusiones en Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Bolivia frente a unas elecciones decisivas, sin Evo ni Arce en la papeleta electoral. La incertidumbre, la crisis económica marcan el panorama actual. Vamos inmediatamente con las conclusiones en Ángulo a mis panelistas que participan el día de hoy. Voy a empezar con el exdiputado Hugo Sandoval, preguntarle, y a los tres la misma inquietud, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que debería tomar el nuevo presidente? Esto pues en el caso de que haya una sola vuelta electoral, aunque se prevé que va a haber un balotaje en Bolivia. Bueno, la primera medida es, pues, en definitiva, antes de terminar el proceso electoral, es empezar a conciliar criterios con las otras fuerzas políticas para quién va a ser presidente, porque necesitamos consenso y necesitamos reconciliación. La segunda medida, que es fundamental como ya gobierno, es un ajuste en la economía, un ajuste presupuestario que tenga que ver con el recorte de los dineros que emplea y utiliza el Ejecutivo, pero que tenga que ver con la apertura y la aparición de los dólares que están desaparecidos en este momento. La tercera, que es fundamental, es revisar lo que se está dejando en este momento en el Parlamento. Tenemos entendido que se ha aprobado el litio, por ejemplo, a espaldas ya de los bolivianos, y son cosas que tenemos que revisar, que tenemos que ver a profundidad, y esa es una medida que tiene que hacer el Ejecutivo de carácter urgente, porque no sabemos cuál va a ser la caja oscura, la caja de Pandora que nos va a traer sorpresas. Y finalmente, la última medida tiene que ver, pues, y que creo que debe ser de manera inmediata, tiene que ver con la revisión de la subvención de los combustibles y la redistribución de recursos con los gobiernos subnacionales, porque con ellos se tiene que trabajar definitivamente la matriz productiva y la matriz económica. Esas son las cuatro medidas importantes en el tema de la economía, en el tema político. En el tema político de mayor esfuerzo y de mayor visión, tiene que ver, pues, en definitiva, con la restitución de los derechos ciudadanos y civiles de varios de los bolivianos y compatriotas que hoy por hoy están presos políticos y también exiliados en el país. Eso es de carácter urgente. Acá no corresponde acá corresponde la revisión y la restitución de los derechos civiles y constitucionales de nuestros compatriotas que están hoy por hoy perseguidos políticos y detenidos políticos de manera incorrecta e injusta. Esas son las medidas que debería asumir el siguiente gobierno. Gracias. Voy a darle la palabra ahora al analista Camacho. Adelante, ¿cuáles serían esas tres primeras medidas que debería tomar el nuevo presidente? Gracias, Luis. Evidentemente, creo que Hugo ya ha abarcado lo principal y estoy completamente de acuerdo, tal vez en el orden de las medidas que deban emplearse de manera inmediata. Y creo que lo primero que debe hacer el gobierno, incluso aún antes de asumir el nuevo gobierno, incluso antes de asumir el mandato en noviembre del presente año, es justamente mediante mecanismos jurídicos correctos, el análisis y además las auditorías jurídicas a los distintos procesos, ordenar o buscar la liberación de los más de 300 presos políticos que se encuentran a nivel nacional, encabezando esta lista el gobernador Luis Fernando Camacho, la expresidenta Yanine Áñez y el líder cívico potosino Marco Comari. Luego de eso, evidentemente está el consenso que debe buscarse en la Asamblea Legislativa para poder lograr una gobernabilidad que le permita al nuevo presidente, en todo caso, primero
periodo o un tiempo de mandato que va a ser bastante difícil, van a ser los primeros meses. Entonces, poder gobernar y poder evitar cualquier tipo, con esta gobernabilidad, poder contrarrestar cualquier tipo de movilización que quiera desarrollarse desde la izquierda, en este caso desde la izquierda perdidosa de las elecciones. Y posteriormente el recorte de los gastos suntuosos, el recorte del presupuesto, de los gastos suntuosos que ha asumido el gobierno del presidente Arce, ¿no? Que se ha demostrado gastos innecesarios que van desde lujo, fiestas, vehículos, alimentación, y que además debe venir acompañado justamente con medidas económicas, como decía Hugo, como la apertura de fronteras, la apertura de las exportaciones, redireccionar la matriz energética, además, y la matriz o la producción, revalorizar la producción, entendiendo que existen, sobre todo en varias regiones del país, en Santa Cruz, en Beni, en Pando y otras regiones, bastante aporte y que es el principal sustento respecto a la agricultura y a la ganadería. Yo creo que esas son las medidas principales partiendo por la restitución de los derechos de los bolivianos que han sido perseguidos políticamente. Gracias. Voy a darle la palabra finalmente al analista Peralta. Adelante. Bueno, yo creo que las tres medidas urgentes, la primera política es los pactos. No sé si ya lo dijeron escuchando a los anteriores panelistas, ¿ya? Es el pacto político que tiene que haber para poder tener acuerdos y cambiar ciertas normas y cosas urgentes, ¿no? También con decretos, que haya legitimidad. Por otro lado, un segundo aspecto es obviamente buscar préstamos, porque no tenemos dólares, no tenemos dinero. O sea, y la única manera de conseguir dinero rápido es buscando ese préstamo, ¿ya? Y lo tercero, creo yo que es lo importantísimo, es garantizar la redistribución de combustible, que el diésel haya de manera regular, que no falte para que ya termine en la cola, porque afecta al transporte y afecta a la producción agrícola. Por tanto, eso creo que es algo urgente que tiene que darse, ¿no? Para que después ya la economía empiece a estabilizarse de alguna manera. Pero veremos si hay pactos, si hay acuerdos, si hay voluntad política y que haya legitimidad también en las narrativas para que la gente tenga paciencia y las cosas vayan cambiando de a poco. Gracias por esas conclusiones. Tiempo de irme a la pausa comercial. Antes vamos a mencionar los nombres que se están perfilando como favoritos en los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Estamos hablando de Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional. 66 años, llega a esta campaña con el respaldo de su nombre en el mundo empresarial, una carrera política que lo ha llevado a ocupar en los 90 el Ministerio de la Planificación, más tarde a fundar el Frente de Unidad Nacional. Hoy es uno de los referentes de la centro derecha boliviana. Su candidatura se presenta como un desafío directo al modelo del MAS, que está proponiendo un giro liberal que, según él, permitiría revertir la crisis, cerrar empresas públicas deficitarias, eliminar subsidios a combustibles, recortar el gasto y devolver la autonomía al Banco Central. En su agenda también figura una apertura económica que facilite la llegada de inversión extranjera, con especial interés en el litio, un alineamiento más estrecho con Europa, Estados Unidos y Asia. También está Jorge Tuto Quiroga, 65 años de edad, ha ocupado la presidencia de Bolivia entre el 2001 y 2002. Ha hecho de su campaña una arremetida frontal contra el movimiento al socialismo. Promete un cambio sísmico para cerrar lo que considera un ciclo nefasto, recuperar los 20 años perdidos, lo ha dicho en más de una ocasión, bajo los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce. Vamos a una pausa comercial, volvemos enseguida con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy sobre las elecciones en Bolivia. Martín Camacho, analista y asesor político. Gracias por haber estado con nosotros. También Hugo Sandoval Costas, exdiputado nacional de Unidad Demócrata. Y a José Peralta, analista político. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo del canal de las Américas NTN 24.